Muy bien, vamos a entonces a dar inicio a la sesión. Su compañera María Fe nos está ayudando con poder admitir a algunos de los colegas que todavía no han ingresado. Son pocos participantes, pero evidentemente así suele pasar. Vamos a ver cómo sacamos esto. Ok. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre síndrome diarreico. Sí, eh, ponerlo más acá. Bien, quien les habla es Miguel Guevara Cruz, soy médico internista de la sede del Hospital Rebagliati, eh, con el curso de introducción a la clínica. Hoy día vamos a tocar un síndrome que es muy frecuente y es bastante importante. María Fe, por favor, ¿me puede confirmar que se ve y se escucha? Sí, doctor, sí lo estamos escuchando y también se ve. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Cualquier dificultad que hubiera, por favor, solo me interrumpe. ¿Ya? Muy amable, María Fe. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es diarrea? Eh, Es la primera pregunta que siempre debo enfrentar cuando yo digo voy a hablar del síndrome diarreico. Entonces, diarrea, puedo decirlo de una manera muy rápida, son deposiciones frecuentes y fluidas. También se puede definir como expulsión de material fecal no formado o anormalmente líquido, ¿no? Que se acompaña con un aumento de la frecuencia evacuatoria. Hay diversos criterios en el mundo para definirlo, pero en la parte occidental, una cantidad superior a 200 gramos por día podría considerarse diarrea. Sin embargo, algo muy importante, la diarrea aguda es una causa elevada de morro y mortalidad. Mortalidad. Sobre todo en países en vía de desarrollo como el nuestro, especialmente en niños, en ancianos y en inmunosuprimidos. De ahí su importancia de saber reconocerla y manejarla tempranamente. Entonces, en esta definición, perdón, nos va a permitir tener un enfoque más de lo que decimos salud pública, ¿no? A ver, no sé por qué no está pasando. Un momento, por favor. Ahí está. Entonces, la fisiopatología la podemos organizar en tres elementos: una diarrea de tipo osmótica, una diarrea secretora, una diarrea de tipo motora, ¿no? Cuando hablamos de osmótica, básicamente hablamos de solutos no absorbibles en la losa intestinal. ¿Y cómo lo vemos? Como una diarrea generalmente con un volumen inferior a 1 litro por día. Importante, miren, disminuye con el ayuno, ¿no? Entonces, quitamos alimentos y mejora la diarrea. Ya, el gas osmolar no es algo práctico, utilizamos a veces electrolitos para medir, no se usa, es más teórico, pero es un gas bastante amplio, mayor de 100, ¿no? O sea, la diferencia. ¿Qué ejemplos tenemos, no? La famosa intolerancia a la lactosa y cuando usamos excesivamente el uso de sorbitol, ¿no? También algunos elementos que se utilizan para preparar a los pacientes para colonoscopía también son de alguna de estas sustancias. En la secretora, sin embargo, existe una alteración del transporte, ¿no? Sobre todo a nivel de la mucosa, y hay un desbalance hidroelectrolítico. Ahí los volúmenes son más altos, pueden ser más de 1000 al día, no se modifica con el ayuno, ¿no? Y osmolarmente el GAC es menor a 50. ¿A qué elementos o agentes me debo yo referir? A la Escherichia coli enteropatógena, al adenoma velloso, al cólera, al Vibrio cholerae, pero también algunos otros elementos menos frecuentes como el cáncer medular de tiroides o el famoso síndrome de Solling-Ellison también pueden dar una diarrea tipo secretora. La motora, la velocidad de tránsito es la que está aumentada, ¿no? Es variable el volumen y ahí estamos hablando básicamente de dos entidades: el famoso síndrome de intestino irritable y el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diarrea, entonces las diarreas pueden ser, las puedo clasificar según sus características: diarrea osmótica y secretora, ¿no? Donde las heces suelen ser acuosas y abundantes. En la malabsorción, que vamos a hablar en el segundo tema, en la enfermedad celíaca, por ejemplo, la famosa esteatorrea, ¿no? Es una heces malolienta, fétida, que habitualmente flotan, ¿no? En el toilet, ¿no? Debido a la cantidad normalmente elevada de grasas. La diarrea inflamatoria, le digo yo, es aquella que se acompaña de moco, pus y sangre. Y las diarreas con gran cantidad de moco, sobre todo en pacientes que tienen
tumores de tipo velloso. Por el tiempo, yo puedo clasificar una diarrea, ¿no? Si es de más de 2 semanas o hasta 2 semanas, digo que es una diarrea aguda. Si se pasó de 2 semanas hasta antes del mes, es una diarrea prolongada. Y si se pasó del mes o las 4 semanas, decimos que es una diarrea crónica. Entonces es otra forma de clasificar la diarrea en relación al tiempo. ¿Qué mecanismos son importantes en la fisiopatogenia de la diarrea? Primero, recordar que es un mecanismo de defensa, ¿no? El más importante del huésped lo constituye, en este caso, la inmunidad celular humoral que hay a nivel de toda la mucosa intestinal. La flora saprofita, hay mucha, ¿no? Otros le llaman la macrobiota o microbiota, le llaman, tienen otros nombres ahorita, pero es muchos elementos que están ahí en el intestino. El pH gástrico, que le ayuda mucho para estabilizar algunas bacterias, y el peristaltismo del movimiento. Cuando uno habla de inmunidad, básicamente estamos hablando de la lámina propia del intestino, las famosas placas de Peyer, las células linfoides, ¿no? Que se forman en tipo nodular y que cumplen un rol importante contra las bacterias enteropatógenas. Cuando hablamos de inmunidad humoral, sobre todo por la secreción de inmunoglobulinas, estas también desempeñan un papel importante de protección, ¿no? Tipo inmunoglobulinada. Y algunos otros elementos como la lisozima y la lactoferrina, que disminuyen la población patógena, sobre todo en el lactante que recibe leche materna, ¿no? Que esta tiene aspecto bacteriostático. Muy bien. La flora que hay en el intestino, el 99% es saprofita, ¿ok? Y está sobre todo en el último tramo del intestino delgado y el colon. Son anaerobios, ¿no? Y por un tema de posición y de espacio, no permiten colonizar las enteropatógenas. Por eso es que es muy importante, ¿no? Donde dejas espacio, las bacterias patógenas van a crecer. Entonces es un mecanismo de inmunidad de tipo natural. El peristaltismo ayuda muchísimo porque permite deshacerse de los microorganismos, ¿no? Entonces cuando un paciente es diabético o tiene esclerodermia, la motilidad se ve comprometida y por lo tanto hay menos peristaltismo y más predisposición a bacterias enteropatógenas. La acidez gástrica, el pH inferior a 4, o sea, un pH ácido, destruye las bacterias de manera importante cuando estas son ingeridas. Pero cuando hay alguna situación de acloridia o hipocloridia, conllevan a un mayor riesgo de infecciones entéricas. Por eso que el abuso o el exceso, ¿no?, de los inhibidores de bomba de protones, como eprazol o similares, ¿no?, alteran el pH y por lo tanto predisponen a mayor infección entérica. Finalmente, siempre es importante recordar que a nivel microbiano influye mucho el tamaño del inóculo, ¿no? A mayor cantidad de bacterias hay mayores adherencias, hay más toxinas, ¿no? Y el agente infeccioso puede tender a eliminar o agredir de manera masiva el tubo digestivo. Esta es la foto de una Escherichia coli, ¿no? Abajo vemos una placa Petri donde se va desarrollando rápidamente. Y solo para acordarnos, esta bacteria, que es la más frecuente y la más ubicada en el aparato gastrointestinal, tiene varios subserotipos y se replica cada 20 minutos, ¿no? Entonces, si tenemos 100.000 bacterias, en 20 minutos tendremos 200.000, ¿no? Y así de manera progresiva. Termina la cantidad de bacterias que se pueden producir rápidamente. Entonces, cuando yo quiero enfocar al paciente con cuadro diarreico, digo, bueno, ¿estoy frente a un síndrome diarreico o no? Entonces, tengo que hacer algunas preguntas. Y para esto tengo que ver los síntomas relacionados al síndrome. Entonces, cuando el paciente ha presentado una diarrea aguda, o sea, menos de 14 días, ¿no? Yo ubico hace cuánto tiene la diarrea, cuántas deposiciones al día, apareció bruscamente. Entonces, cuando hay esas tres en forma secuencial, pienso en una infección activa, en una diarrea bacterial viral, toxinas o por medicamentos, ¿no? Cuando apareció progresivamente, ¿ok?, no fue tan brusca, pienso en una disentería tipo amebiana. Y cuando ha sido después de ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, las de 1 a 3 horas, rápidamente, ¿no?
pienso en una infección alimentaria por toxina de estafilococo, que vamos a ver más adelante cómo se caracteriza eso. Si si la diarrea fue después de un día o 12 a 24 horas después de los alimentos, con algunas toxinas preformadas, y si no tiene relación con los alimentos, esta diarrea aguda, rápida, tengo que pensar en una enteritis de tipo vírica, ¿no? Miren cómo la historia, siempre yo hago las preguntas adecuadas y me orienta a una determinada entidad. Quiero un segundito, vamos a retirar esto de aquí, que nos está... Creo que es este. Ya está, ya salió. Muy bien, entonces, además, ¿qué alimentos ingirió? ¿No? Y miren, interesante, ¿no? Yo pregunto, leche, comida preparada, cremas, entonces tengo que pensar en que fue refrigerada inadecuadamente y toxina por estafilococo. Ingirió huevos de dudosa procedencia, aves infectadas, salmonela. De carne infectada, el famoso Clostridium perfringens. Cuando hubo grasa, fruta verde, alcohol, etcétera, puede ser una diarrea de tipo dietética, ¿no? Por una sobrecarga de alimentos. Vamos a hablar sobre las deposiciones. Oiga, señor, ¿usted cómo ha evacuado? Han sido verdosas, moco, sangre, pus. Entonces, si es muy acuosa, piense en una diarrea de intestino delgado, una giardia, algo viral. Si es verdosa, una salmonelosis. Si tiene moco, no se olviden, ¿no? SS, Shigella, salmonella, ¿no? Y una disentería mediana, ¿cierto? Moco y sangre en las heces, poca cantidad. Pero si hay moco sin sangre, colon irritable. Si hay pus, piensa en una Shigella, ¿no? Cuando no hay nada de lo anterior, o sea, hay diarreas, pero no tiene moco, no tiene sangre, no tiene pus, ¿no? Piensa en un trastorno funcional, ¿de acuerdo? Entonces, si es muy maloliente, ojo, esto es muy importante, salmonella y yardiasis. Pero si no tienen tan mal olor, o casi nada, Shigella, ¿no? Y así podemos orientarnos con las preguntas, ¿no? Obviamente síntomas acompañantes, si hay náusea, vómito y pérdida del apetito, si hay un problema infeccioso, sobre tipo vírico o una toxina bacteriana, si hay cólico, dolor abdominal, epigástrico, mesogástrico, miren, ¿qué pienso? Viral, Shigella y estafilococo siempre a la mano. Pero si hay tensión dolorosa rectal y deseos de evacuar, el famoso tenesmo rectal, tengo que plantear infecciones de colon, divertículos y disentería. Si hay fiebre, obviamente Shigella y salmonella. Sin fiebre, toxina bacteriana, virus. Y cuando hay mucho malestar general, ¿no? Acuérdense que hay una diarrea infecciosa con mialgias. ¿Qué factores ambientales puedo yo agregar aquí en este grupo? ¿No? Si alguien de la familia o en el trabajo o escuela presentan esta misma diarrea, ¿no? Puede haber gastroenteritis vírica, diarrea infecciosa. Si comieron lo mismo, también, porque son grupos familiares o grupos del trabajo. Y si han viajado recientemente a otros países, la famosa diarrea del viajero, ¿no? La giardia, ¿no? Y solo anecdóticamente, pues, si viene del Asia, del África o el cólera, ¿no? Y de otras latitudes, el famoso Schistosoma manzani, japonicum, o Manzoni, japonicum o amebioticum, ¿no? Son diarreas también poco frecuentes, pero hay que tenerlas en la mente, sobre todo en personas que han venido de fuera del país. ¿Qué pasa cuando yo exploro una diarrea crónica? Esa diarrea que ya tiene más de un mes, ¿no? Esa diarrea que ya lleva más de 4 semanas. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, si yo tengo una diarrea mucho más tiempo desde la infancia, ¿no? Pienso que hay algún problema congénito, enfermedad celíaca o déficit de disacaridasas. Si la diarrea es continua, ¿no? Miren, importante, ¿ya? O sea, todos los días hay diarrea, sin parar, ¿no? Y más de un mes. Enteritis regional, hipertiroidismo, ¿no? El abuso de laxantes. En cambio, si es intermitente, ¿ok? Yo estoy planteando en alergias, diverticulitis, ¿no? Y acá importante, por favor, acá todos los que están en la sala, ¿no? Los pocos que han querido venir a esta reunión. Episodios diarreicos que alternan con estreñimiento. Miren, cáncer de colon. No se olviden, ¿no?
Es importante eso, ¿no? Diverticulitis, colon irritable, ¿no? Abuso de laxantes también, pero sobre todo no se olviden del cáncer de colon. ¿Ok? Muy bien. A ver, algo más aquí. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasa con la diarrea? ¿Qué pasa en la diarrea crónica? Ya estamos en la fase crónica, más de 4 semanas. Por eso yo digo en qué etapa estoy, según mi paciente. Si son muy sueltas, colon descendente. Si son pastosas, hipomotilidades sigmoides. Si son acuosas, enteropatía proteinorreica, fístulas. Y miren, la impactación fecal, ¿no? ¿Cómo es eso, doctor? Se produce un fecaloma, o sea, un tumor de heces, que obstruye casi toda la luz, pero genera una diarrea que pasa llamada la diarrea por rebosamiento, se dice, ¿no? Entonces, oye, el abuelito está con diarrea. Sí, pero tiene un fecaloma, ¿no? Que entonces hay que sacar el fecaloma para que el proceso se vaya, ¿no? Si estamos hablando de que son espumosas, sobre todo déficit de lactasa, cuando es grasosa y flotante, piensas en esteatorrea, síndrome de mala absorción. Y así podemos ir preguntando y debemos ampliar, ¿no? Si tiene moco, colitis ulcerosa en la diarrea crónica, no tiene ni pus ni sangre, hemos dicho de algo funcional. Si tiene sangre, procesos inflamatorios, disentería, diverticulitis y carcinoma de colon. Si tiene pus, abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y si tiene alimentos no digeridos, las famosas fístulas gastrocólicas o gastroileales. ¿Qué otras cosas más podemos plantear en las deposiciones, en la diarrea crónica? ¿No? Si es un color pálido claro, esteatorrea. Si son negras, hemorragia gastrointestinal. Si son verdosas, ¿no? Exceso de bilis, abuso de laxantes, olor fétido, esteatorrea. ¿A qué hora tiene usted la diarrea? ¿En la mañana, en el día o en la noche? Solamente por la mañana, colon irritable. Solamente en el día, funcional orgánica. También por la noche. Miren, cuando la diarrea es nocturna, hay una frase que decían, el señor colon duerme de noche. Entonces, cuando esta está alterada, es una diarrea probablemente de carácter orgánico. Entonces, enfermedad orgánica, colitis ulcerativa y hipertiroidismo pueden presentarse como causa de diarrea crónica. Muy bien, ¿qué podemos más preguntar? Esto creo que se ha repetido, ¿no? Pero vamos a darle eh, aquí una última parte. Respecto al volumen, ¿no? Si son más de 300 gramos al día, hablamos de que puede haber una enfermedad de Crohn o patología del colon derecho. Y cuando son pequeñas, respecto al volumen de las heces, ¿no? Cáncer de colon y colitis ulcerosa. Es también un aspecto muy importante para hacer una, digamos, discriminación semiológica. Y finalmente, ¿qué le empeora al paciente? ¿Con qué mejora? ¿No? ¿Tiene usted diarrea después de los alimentos? Diarrea osmótica, colitis ulcerosa. ¿Tiene diarrea después de ingerir leche, yogur, queso? El déficit de lactasa. No tiene que ver nada las comidas, ¿no? Puede ser una diarrea secretora, un hipertiroidismo, una enfermedad infecciosa. Trastornos funcionales, si hay una tensión funcional, emocional o una ansiedad. Y lo que dijimos tempranamente, ¿no? Desaparece la diarrea con el ayuno, diarrea osmótica, pues, ¿cierto? Persiste a pesar del ayuno, diarrea secretora, ¿no? Eso es lo que hemos conversado. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado buscando síntomas acompañantes. Miren, si hay diarrea crónica, más de 4 semanas, y tengo dolor abdominal, miren, otra vez, segunda campanada, diarrea crónica y dolor abdominal, cáncer de colon, ¿de acuerdo? Diarrea crónica y dolor en cuadrante inferior derecho periumbilical, colitis isquémica. En cuadrante superior izquierdo, colon irritable, diarrea crónica y cuadrante superior izquierdo, colon irritable. Cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis, enfermedad rectosigmoidea. ¿Ya? Diarrea sin dolor espasmódico, diabetes, hipertiroidismo, ¿no? Y en caso de que haya distensión abdominal, un fenómeno de mala absorción, ¿no? Si tengo aquí tengo tenesmo rectal, pues fisura anal y algunos temas como dolor al defecar, náuseas y vómitos, ¿no? Subclusión intestinal, uremia o neuropatía diabética.
Miren qué importante es establecer el tiempo y ver la asociación, en este caso, la localización del dolor y síntomas acompañantes. Ya, miren acá. ¿El apetito lo conserva o no? ¿No? Si no lo conserva, o sea, se mantiene el apetito, hipertiroidismo, malabsorción o alergias, ¿no? Si baja el apetito, otra vez, diarrea crónica con baja de apetito, carcinoma de colon. Cuando el peso no se altera, piensa en un cuadro funcional, alergias o lactasa. Cuando ha aumentado es porque hay edema con mala absorción por la hipolupinemia. Y cuando ha disminuido, mala absorción, cáncer de páncreas, enteritis. Acá importante, ¿eh? La pérdida de peso fue antes que la diarrea. Entonces piensan en cáncer de páncreas, diabetes. No, la pérdida de peso fue posterior a la diarrea, cáncer de colon. ¿No? Miren, solamente preguntando podemos orientarnos de un lado u otro. Y así hay cansancio, hay fiebre, hay dolor articular, hay sangrado fácil, ¿no? Anemia por mala absorción, déficit de B12, de ácido fólico, con fiebre, enteritis regional, linfoma y tuberculosis. No se olvide, diarrea crónica y fiebre, está, linfoma, tuberculosis son una posibilidad. Enfermedad inflamatoria intestinal también. Diarrea sin fiebre, ¿no? Mala absorción, pancreatitis crónica, con dolor articular, la famosa enfermedad de Whipple, ¿no? Con dolor óseo, mala absorción por osteoporosis y sangrado fácil, mala absorción por déficit de vitamina K. Señor, ¿usted ha ingerido corticoides alguna vez? ¿No? Entonces tengo que pensar en, ¿mejoró con corticoides? ¿Qué diarrea crónica mejora con corticoides? La enteritis regional, la enfermedad de Whipple. Mejoró con una dieta exenta de gluten, o sea, sin pan, ¿no? Etcétera, sin trigo. Eso puede ser el sprung. Mejoró cuando le dieron antibióticos, síndrome de asa ciega y también la enfermedad de Whipple, ¿no? ¿Usted es diabético y diarrea crónica? Muy bien, puede pensar en una neuropatía diabética, insuficiencia pancreática, uremia si hay enfermedad renal, fibrosis quística del páncreas si hay una tos crónica, ¿no? Enfermedad de Crohn o metástasis hepática, si hay trastornos emocionales, pensar en colon irritable. Y si el paciente fue operado con una cirugía, hay que hablar de una síndrome de asa ciega o el famoso fenómeno de dumping. Entonces, todos estos escenarios van a estar en la medida en que yo haga las preguntas correctas. No sé si María Fer me puede decir si se ve y se escucha para poder continuar. Sí, doctor, sí lo escuchamos y también se ve. Muy bien. Igual, ¿qué voy a encontrar en el examen físico que debo buscar en un paciente con diarrea, sea aguda o sea crónica? En la diarrea aguda, evidentemente, tengo que ver si el paciente ha tenido shock, está con pulso filiforme, no hay turgencia cutánea, hay extremidades frías. Entonces, ha perdido el peso por pérdida de agua hasta 8 a 2%, es una deshidratación por lo menos moderada. Si el paciente a la vez presenta fiebre, dolor abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados, diarrea infecciosa aguda, ¿no? Entonces son dos elementos. En la crónica, ¿qué busco? Si tiene fiebre y diarrea crónica, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hablamos de dos elementos, ¿no? Acá está. Decimos fiebre, linfoma, no se olvide, fiebre y diarrea crónica y edema con ascitis, ¿no? Malabsorción, síndrome nefrótico, amiloidosis, ¿no? Manifestaciones cutáneas, enfermedad de Addison. Si está limitada a las mucosas esa hiperpigmentación, enfermedad de Whipple. Si el paciente hace un rash cutáneo y hace diarrea crónica, famoso síndrome carcinoide. Si el paciente tiene eritema nodoso, esas lesiones que salen en las piernas, placas rojizas, dolorosas, enteritis regional. Si hay dermatitis en la piel, la famosa pelagra con diarrea crónica por déficit vitamínico. Y si hay acropaquia, ¿no? En las uñas de las manos, cirrosis biliar primaria. Y así, ¿no? Paciente lo encuentro con una tromboflebitis, con ganglios, con glositis, con macroglosia. Miren todo lo que puedo pensar. Carcinoma de páncreas. Si hay linfadenopatía, linfoma. Si hay glositis y queilosis, ¿no? ¿Cierto? Lengua y el borde de la boca, de la comisura, déficit de B2 y de folatos,
Si el paciente tiene macroglosia, pienso en la amilosis sistémica. Se ha aumentado su nivel, hay bocio, ¿no? Temblor, tirotoxicosis. Si hay una masa, carcinoma pues, o divertículos con plastrón, tacto rectal anómalo, la neoplasia del recto sigmoidea y finalmente la famosa diarrea por rebosamiento en la impactación fecal, sobre todo en ancianos. Muy bien, ¿qué puedo yo sugerir acá? Dice, algo útil para recordar. Que en la diarrea aguda, miren, los alimentos que contienen la enterotoxina estafilocócica tienen una apariencia, olor y gusto normal. ¿Ya? Así que mucho cuidado donde consumen sus alimentos, ¿no? Porque no van a oler, ni se van a ver, ni va a gustar diferente, pero ya tiene la contaminación de esta enterotoxina estafilocócica. ¿Ok? Entonces, las más frecuentes, Salmonella shigella y toxina estafilocócica, en un pequeño resumen, ¿no? Decimos que la salmonela, el periodo de incubación puede ser de 8 horas hasta 2 días, la diarrea puede durar de 1 hasta 17 días, ¿no? Y el foco infeccioso son productos aviarios, ¿no? La shigella, entre 1 a 2 días de incubación, o sea, desde el contacto, ¿sí? Y alimentos y agua contaminados. La toxina ya le hemos comentado, ¿no? Sobre todo alimentos mal refrigerados. Cuando hay diarrea crónica, no se olviden, hay un concepto claro. La mayoría de diarreas crónicas obedecen a factores psicógenos. O sea, no piensen que todo es orgánico. La mayoría, por eso una buena evaluación también del estado mental, psíquico del paciente ayuda mucho. Otro aspecto importante es que un síntoma común de la impactación fecal, ¿no? Es la diarrea por rebosamiento. ¿Ya? Y otra cosa acá, ¿no? Otra vez, tercera campanada. Cursan con diarrea y pérdida de peso. ¿En qué pienso? Cáncer de páncreas, malabsorción, uremia, hipertiroidismo, linfoma, lupus y sobre todo diabetes con neuropatía. ¿Ya? Si tiene diarrea crónica o hay síntomas urinarios y hay diarrea, ¿no? Puede ser una diverticulitis con fístula a la vejiga. ¿Ya? No se olviden de eso. Y cuando las diarreas se dan, pero no tenemos nada, ningún patrón, nada de lo que hemos hablado, en cuanto a la frecuencia, a los atenuantes, exacerbantes, no hay nada, hay que pensar en abuso de laxantes como aspecto final en este tipo de casos. Bien, como dijo ya nuestro amigo Albert Einstein, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información, así que tenemos que aprovechar nuestras prácticas hospitalarias, porque es ahí donde vamos a poder fijar realmente un conocimiento duradero. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda charla. Si hay alguna pregunta, por favor la mencionan. Sí, adelante, Romina, por favor, haz la pregunta mientras que voy poniendo la otra presentación, por favor. Sí, doctor, una pregunta. En las diapositivas mencionan CEU. ¿Qué significa esas siglas, doctor? Ya, en varias ha visto CU. Así como hay enteritis regional, ya, es un proceso inflamatorio. Ahorita te digo, pues me parece que jalé la cifra en inglés. No, la mayoría de procesos inflamatorios vas a ver enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad isquémica, enteritis regional, enfermedad de Crohn, ¿no? En el caso del CU también es una colitis, hay una colitis llamada colitis isquémica o ulcerativa, me parece que es. La colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio crónico, inespecífico, a veces de carácter autoinmune, de procesos a veces no bien definidos hasta el momento, ¿no? Por eso le llaman colitis ulcerativa. Es una enfermedad inflamatoria que produce daño ulceroso, microulceroso múltiple en el tubo digestivo, ¿no? Ese nombre agrupa ese gran número de entidades que se llaman colitis ulcerativa, ¿ya? En el otro grupo está la enfermedad inflamatoria intestinal, hay también las otras llamadas colitis isquémicas, ¿no? He tratado de no agregar mucha nomenclatura porque a veces genera confusión, pero digamos, espero que eso te haya dado la respuesta. No sé si...
¿Hay Ya alguna digo, otra pregunta más? Por favor, con la mayor confianza. Ok, entonces vamos ahorita a presentar el síndrome de mala asimilación. Un momento. Sigan entrando. Ok, aquí está. Acá está. Muy bien. Listo, vamos a comenzar entonces el segundo tema que se nos ha encargado. Se llama síndrome de mala absorción, ¿no? En este caso, cuando uno habla de mala absorción, se refiere a la absorción de la mucosa cuando esta está, digamos, de manera defectuosa, ¿no? De los nutrientes. O sea, la mucosa no absorbe adecuadamente los nutrientes. Y se llama mala digestión, ¿no? Cuando la hidrólisis, o sea, de estos alimentos, de estos nutrientes, está alterada. O sea, no se puede degradar de manera adecuada. Entonces, hay un concepto que es de mala absorción y el otro se llama mala digestión. ¿Ya? Es un concepto bastante teórico, pero que son distintos. Sin embargo, estos términos se diferencian entre sí desde el punto de vista fisiopatológico, pero clínicamente, semiológicamente, se manifiestan de la misma manera, con los mismos signos y síntomas que expresan la asimilación inadecuada de nutrientes, ya sea de vitaminas o de oligoelementos. ¿Ya? Entonces, esta diferenciación es muy importante. No sé quién sigue entrando. Un ratito, vamos a ponerlo más acá. Y lo que hace que las manifestaciones clínicas sean muy diversas. ¿Ok? Entonces, en resumen, la mala absorción, ¿no? O la mala asimilación tiene que ver con un tema de una mucosa defectuosa o una difícil o una errática hidrólisis de esos nutrientes. En ambos casos, clínicamente los síntomas son similares que vamos a ver. ¿Y qué ocurre fundamentalmente? Es que los nutrientes, vitaminas y algunos oligoelementos no llegan a absorberse o a introducirse adecuadamente al organismo, producen una variedad de síntomas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mala absorción, ¿no? Hablamos también de mala asimilación. Un segundo, que sigue ingresando. A ver. Vamos a reactivar el audio. ¿Se escucha ahora, por favor, María Fe? Sí, sí, doctor. Perfecto. Muy amable, gracias. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología entre la digestión y la absorción, son tres elementos. La fase luminal, o sea, la luz del tubo, la mucosa y la etapa de remoción o transporte, ¿no? Son los tres elementos que vamos a ver. En la fase luminal, no se olviden, tenemos los tres grandes grupos: grasas, proteínas, hidratos de carbono. En la dieta son hidrolizados y solubilizados por la secreción pancreática y biliar, ¿no? Entonces, esto ponen algunas fases en juego. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si ya tengo una hidrólisis defectuosa de los nutrientes? Me voy a los ejemplos. No se activa la lipasa, ¿no? Hay una activación. ¿Quién produce eso? El famoso síndrome de Solen-Ellison, ¿no? El pH ácido impide que la lipasa pancreática, ¿no?, se active, por lo tanto no hay digestión de las grasas. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que si tengo un paciente con mala absorción, con esteatorrea, una de las causas es síndrome de Solen-Ellison, ¿no? Y el pH va a estar bastante ácido. ¿Qué pasa si el páncreas no funciona, ¿no? Hay deficiencia enzimática, ¿no? ¿Y eso dónde ocurre? La deficiencia pancreática. Entonces las proteasas pancreáticas disminuyen y por lo tanto el paciente va a bajar de peso, pérdida de masa muscular, y esto evidentemente también disminuye la hidrólisis de las proteínas. Y finalmente, si hay una mezcla inapropiada o un tránsito rápido, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que han tenido recesión intestinal, que tienen bypass gástrico, que son hipertiroideos,
¿qué va a pasar? ¿No? Como la velocidad es mayor, no va a haber tiempo suficiente para completar la digestión intraluminal de los hidratos de carbono. Entonces, en esta fase luminal también, ¿qué pasa si las grasas no se solubilizan? ¿No? Entonces, ¿en qué casos esto sucede? Cuando, por ejemplo, hay enfermedades hepatocelulares, ¿no? Cuando hay secreción alterada de sales biliares por colestasis crónica, ¿no? Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, cuando la colecistoquinina no se libera porque hay una enfermedad intestinal o simplemente porque ya no hay más pérdida de sales biliares porque hay una recesión ileoterminal. Entonces, miren, en cada aspecto se va poniendo un poquito más complejo, ¿no? El hecho de poder entender por qué hay mala absorción. Y también puede haber menor disponibilidad de nutrientes, ¿no? ¿Qué pasa si no hay cofactores adecuados? Por ejemplo, la anemia perniciosa, ¿se acuerdan? O sea, no se produce el factor intrínseco de Castel y no se absorbe la B12. ¿Qué pasa si el paciente ha tenido una cirugía gástrica? Le han hecho una gastrectomía. No hay manera de absorber la B12. Y finalmente, puede también un consumo de nutrientes excesivo, ¿no? Hay algunos pacientes que se operan, ¿no? Hacen unos bypasses y quedan a veces un asa, ¿no? Famoso síndrome de asa ciega, ¿no? Ahí las bacterias pues hacen como, vamos a decir, un pequeño verano y se reproducen en grandes cantidades y consumen nutrientes. Y eso que finalmente hace que el paciente haga una concentración de sales biliares y se produzca esteatorrea, ¿no? Más déficit de vitaminas liposolubles. Entonces miren cómo ya en la fase luminal se puede ir viendo el impacto, ¿no? Para hablar de malabsorción. Y no que decimos de la mucosa, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente ha tenido una pérdida extensa de mucosa intestinal, ¿no? Porque lo han operado, le han sacado la resección, ¿no? O porque tuvo un infarto intestinal y tuvieron que sacarle varios metros de intestino. Entonces va a haber una mala absorción. Y cuando la enfermedad de la mucosa es difusa, como quienes, por ejemplo, cuando hay enfermedad por gluten, cuando hay la famosa enfermedad de Crohn, cuando el paciente ha recibido radioterapia, ¿no? O quimioterapia, se produce una enteritis por radiación, y la famosa enfermedad de Whipple, ¿no? Que es un cuadro que afecta el aparato digestivo con diarrea, dolor abdominal, baja de peso, mala absorción, y el famoso Troperima whippeli, ¿no? Que responde al tratamiento antibiótico, pero que evidentemente también genera todo un impacto en el paciente. Entonces la fase mucosa también tiene su implicancia para explicar la mala absorción. Acá vemos una foto, ¿no? De una mucosa que está atrofiada, ¿no? Inflamada, ¿no? Que ven acá, ¿se acuerdan? Sí, acuérdense que en esta parte intestinal, en la zona más cercana a la luz, están los absorbentes y en la zona más básica o más a la base están la forma secretora, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance entre los absorbentes y los secretores, pues el proceso inflamatorio hace que haya más diarrea. ¿Qué otras cosas más pueden alterar la fase mucosa, ¿no? Ya no solamente la luz, la solubilidad, sino la fase mucosa. El SIDA, por ejemplo, el VIH, ¿no? Produce enteropatía por VIH y enfermedades de acumulación, ¿no? En este caso amiloidosis, ¿cierto? O sarcoidosis, ¿no? Que son otra entidad que también puede comprometer el tubo digestivo y provocar daño en la mucosa, ¿no? Por ejemplo, defecto de los enterocitos, ¿no? Ya son mucho más cosas muy, muy específicas, defecto de transporte, ¿no? Abeta-lipoproteinemia, son cosas poco frecuentes, pero hay que saber que existen, ¿ya? Y cuando hablamos de la última fase, la fase de remoción o transporte, ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay sangre? O sea, no hay vasos sanguíneos que están afectados, en este caso por la vasculitis, ¿no? Que son enfermedades sistémicas, ¿no? Por los linfáticos, ¿no? Por radiación, porque no hay tumores, se obstruye todo el proceso normal del proceso linfático, entonces produciendo una enteropatía también. Aquí, solamente para recordar, miren cómo es una mucosa, ¿no? En este caso, de manera intestinal, esta es la foto de una endoscopía. Acá hay una endoscopía con inflamación de toda la mucosa, ven algunos términos allá, ¿no? Y acá vemos una tomografía con un páncreas inflamado, ¿no? De manera crónica.
Entonces, este es uno de los elementos más importantes para evaluar, ¿no?, la mala absorción. Muy bien. Yo digo, tengo mala absorción, sí, ya encontré que hay una fase luminal, hay una fase de mucosa, hay una fase de transporte. ¿Qué síntomas voy a tener, no? Va a ser muy amplio, ¿no? Entonces, pero hay dos elementos que van a predominar en esto. El primero es que el síndrome de mala absorción tiene lo siguiente. Hay un aumento de la frecuencia y volumen de las heces hasta una típica esteatorrea. ¿Qué cosa es la esteatorrea? Es una eliminación de su materia fecal abundante, olor fétido, amarillo grisáceo o claro, grasosa, que flota en el agua y se adhiere al inodoro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una malabsorción de grasa. Eso se llama esteatorrea, ¿no? Y finalmente está la famosa diarrea hídrica, ¿no? La diarrea hídrica es una diarrea que se acompaña con una distensión abdominal, flatos, borborismos, ¿no?, que indican básicamente fermentación colónica de los hidratos de carbono mal absorbidos. Entonces, esteatorrea en la gran mayoría de pacientes y diarrea hídrica en algunos de ellos con distensión abdominal. ¿Qué más? Pérdida de peso, ¿no? Otro parámetro importante, ¿no? De manera gradual, está relacionado o no a la mala absorción. Cuando tengo un paciente con una masa en el espacio en el abdomen, tengo que pensar en tres cosas, ¿no? O sea, miren, tengo un cuadro de mala absorción y encuentro yo una masa. ¿En qué pienso? En Crohn, en linfoma y en tuberculosis. Ya esa es la quinta campanada, ¿sí? Entonces, estos son tres elementos que debo recordar. Conclusión, cuando yo tengo una historia de esteatorrea, y es más, confirmo en el estudio de las heces que hay un componente esteatorreico, está obligado a descartar enfermedades de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano o enfermedades pancreáticas. ¿Ya? Porque eso, de todas maneras, debe tener una explicación. Y acá vienen los síntomas extraintestinales. O sea, habíamos dicho que los intestinales son la esteatorrea y la hidrorea de tipo hídrica. En este caso, a nivel extraintestinal, miren, en la piel que va a haber palidez por la anemia severa, la grasa subcutánea está reducida, y en algunos casos puedo verte ampollas o petequias por déficit de vitamina K. Si vamos al cabello, la enfermedad celíaca se acompaña de alopecia. Si vamos a los ojos, ¿no?, la enfermedad de Crohn produce ojo rojo, llamado epiescleritis y también conjuntivitis. Si vamos a la boca, ¿no? Tengo un paciente, entonces estoy en el contexto de un paciente con una diarrea tipo esteatorrea, acuérdense, ¿no? ¿Está bien? Entonces a ese alimento le examino la boca y encuentro úlceras fastosas. ¿En qué pienso? En Crohn. Pero mi paciente tiene glositis, esa lengua roja de papilada, ¿no? Entonces pienso en déficit de B12, de folato, de niacina. Mi paciente tiene quelosis angular, ¿no? La famosa boquera, ¿no? O el famoso perleche. Entonces tengo mi paciente, tengo que pensar en déficit de B12, de folato y así, ¿no? Y si tiene hipoplasia dental, ese cambio de coloración que va a haber en el diente, pienso en gluten. Le examino las manos, ¿no? Entonces el paciente tiene mala absorción, esteatorrea, y en eso veo las manos y aparece el fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud es un cambio vasomotor en la mano que se acompaña de una palidez marcada con dolor, después hay cianosis y después hay rubicundez, ¿no? Esa es más o menos la secuencia. Piensa en esclerodermia. Encuentro dedos en palillo de tambor, ¿no? Pienso en Crohn, en linfoma y esta enfermedad intersticial difusa, ¿no? Y si veo las uñas en forma de cuchara, la famosa coiloniquia, pienso en deficiencia de hierro. Entonces miren cómo diferentes hallazgos extraintestinales me pueden orientar a lo que estamos conversando. A nivel musculoesquelético, poliartropatías, tengo que pensar en Crohn, ¿no?, en Whipple. Si tengo dorsalgia por osteoporosis, ¿no?, en el Crohn, enfermedad celíaca, porque no hay absorción de vitaminas. Debilidad muscular, ¿no?, con niveles bajos de potasio, magnesio, pues también el linfoma y sobrecrecimiento bacteriano.
Y finalmente en el sistema nervioso voy a encontrar neuropatía periférica por déficit de B12 o pacientes que tienen convulsiones o parálisis de los pares craneanas, ¿no? Ya sea por un linfoma difuso o por una sensibilidad al gluten. Para esto yo digo, ¿cómo son las heces normales? La cantidad normal ya hemos hablado hasta 200 gramos en una dieta rica en fibras, el peso seco no pasa de 66 gramos, es castaño oscuro, más oscuro cuando la alimentación es rica en carne y más claro cuando la alimentación es rica en lácteos. La consistencia es variable, el olor es sui generis y generalmente la ingestión evacúa una vez al día. Entonces, bajo esa normalidad y esa premisa, puedo yo pensar que hay otras que son patológicas, ¿no? También puedo someterla a un examen microscópico, ¿no? Para ver fibras musculares, ácidos grasos, restos de vegetales, ¿no? Y así someterla a alguna evaluación tanto de su pH, etcétera. Esas son características habituales de la materia fecal, ¿no? Entonces, métodos prácticos de la famosa método de Sudán para ver esteatorrea. Entonces, si ustedes quieren pedir descartar esteatorrea en las heces, tienen que pedir coloración de Sudán 3, ¿no? Lo demás ya es un poco más anecdótico, avicultivo también de contenido duodenal, etcétera. Otros procedimientos ya no se utiliza mucho, la prueba de Chilling ya se ha dejado de utilizarse, pero todavía es histórica para ver sobre todo B12, la famosa leucocitos en heces, ¿no? Entonces, para buscar una diarrea inflamatoria, ¿no? Muy bien, y finalmente, acá hablan de ustedes de secretina para detectar insuficiencia pancreática difusa. Muy bien, aquí también podemos buscar parásitos, podemos hacer que haya un coprocultivo, ¿no? Y finalmente una biopsia intestinal también nos ayuda a descartar o a buscar la etiología de la mala absorción. Con eso hemos llegado al final de la segunda parte, gracias a los que han estado presentes esta tarde. Y no se olviden que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Gracias por su presencia el día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, lo menciona. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Doctor, disculpe una consulta, porque justo tuve hoy día una historia clínica de una paciente que refería a heces amarillentas, pero no especificaba en sí la pastosidad, o sea, decía que eran como picarones, ¿no? Lo que refería la paciente. En ese caso, ¿se trataría de una esteatorrea o no necesariamente hay otras causas? Es una buena pregunta. Siempre cuando tú quieres encontrar esteatorrea, lo más adecuado es observar la deposición en la taza del paciente, ¿no? En el cuarto, en la habitación, ¿no? Porque habitualmente esas heces eh, van a flotar, son grasosas, son brillosas, son fétidas, ¿no? Entonces, si hay la oportunidad de observarlas, es la mejor manera de decir esto es una esteatorrea. La otra es que el paciente te describa eso y para eso hay que hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, habitualmente una esteatorrea son generalmente abundantes, ¿no? Son malolientes, efectivamente, y tienen este color, como tú mencionas, amarillo, un poco más, a veces un poco más claras, pero eso es muy característico que no pasa lo que físicamente ya todos sabemos que cuando una persona evacúa, las heces van al fondo, ¿no? De la taza del baño o generalmente estas quedan flotando. Entonces tienes que tener los tres elementos, el color, la flotación y también el olor, ¿no? Si tú tienes esos tres elementos es muy probable que estés frente a una esteatorrea. Y lo otro importante es que cuando hablas de esteatorrea, generalmente el tiempo es prolongado. O sea, tu paciente, ¿cuánto tiempo tiene de diarrea? 3 semanas, 4 semanas, o sea, ya tiene un tiempo, hablamos de un proceso habitualmente que lo calificamos como una diarrea prolongada o una diarrea crónica. No es usual encontrar esteatorrea en un paciente con diarrea aguda,
¿no? Esa no es lo característico. Entonces, por ahí puedes orientarte en ver si tu paciente tenía o no esteatorrea. Y adicionalmente, ¿qué haces? Buscas en el examen físico los hallazgos que estamos encontrando, ¿no? En el cabello, en las uñas, en las mucosas, ¿no? Y en los otros elementos, porque cada vez que tú planteas una posibilidad de esteatorrea, hay malabsorción y por lo tanto hay déficit de oligoelementos y vitaminas, ¿no? Vitamina K, vitamina B12, ácido fólico, niacina, tiamina, o sea, hay una serie de elementos que van a ir fallando y esos te van a dar una semiología en la piel, en las articulaciones o en el sistema nervioso central. Gracias por tu pregunta, no sé si alguien más quiere intervenir. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, siendo las horas avanzadas, yo creo que hemos llegado a la reunión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes a todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.